Bueno, damos por iniciada entonces la clase de hoy, donde lo que vamos a hacer es justamente lo que les mencioné ahí fuera de la grabación, que es continuar un poquito con polinomios y afianzar uno de los conceptos fundamentales de la clase de hoy, que va a ser justamente el tema que ya más o menos empezaron a esbozar con Luis, que es el tema de factoreo o factorización. Así que nos vamos a tratar de enfocar en eso, ¿no? Factorear, si quieren escribimos el verbo, ¿sí? Vamos a tratar de factorear polinomios o factorizar, mejor dicho, ¿sí? Bueno, primero tratemos de recordar un poco qué quiere decir el factoreo o la factorización. Esto viene, hereda de los números, ¿no? Cuando uno tenía, por ejemplo, el 6, también uno podía factorizar el 6, ¿no? ¿Y qué quería decir factorizar el 6? Bueno, quería decir básicamente escribirlo como producto de números primos. Esto era el teorema fundamental de la aritmética, que nos dice que todo número se lo puede escribir de una única forma como producto de números primos. Bueno, con los polinomios pasa lo mismo. Nos dice que cualquier polinomio, p de x, se lo puede escribir como producto de polinomios. No existe el concepto de polinomios primos, pero hay un concepto semejante, ¿no? Se llama polinomio minimal. ¿Sí? Que es como vendría a ser como el equivalente a número primo, o polinomio minimal o polinomio irreducible, ¿sí? Es un equivalente. Entonces, básicamente factorizar quiere decir a un polinomio escribirlo como producto de otros polinomios, ¿sí? Donde una de las principales características o una de las cosas que uno quiere es que justamente estos polinomios, los que están acá, Q, R y S, son de menor grado que P, obviamente, ¿no? Porque supongamos que P tiene grado, qué sé yo, 7. Q, R y S, como están multiplicados, desde ya que tiene que dar 7 la suma de los exponentes, ¿no? Por ejemplo, si Q fuera de grado 3, R sería, no sé, de grado 1, tenemos 4 y este S sería de grado 3. Entonces, eso quiere decir factorizar. Cuando uno tiene un polinomio de un determinado grado, lo descomprime en factores, que justamente la suma de los grados de esos factores también nos da el grado inicial, ¿no? Ese es el concepto de factorizar. Los polinomios que vamos a obtener, ¿sí? Por ejemplo, Q, R y S, van a ser con este aspecto: A más o menos algún número, que se puede llamar A, por A más o menos algún otro número, por X más o menos algún otro número, ¿sí? Este va a ser en líneas generales el aspecto de una factorización. Y además va a tener lo que habíamos visto, que era la multiplicidad, ¿no? N1, N2, N3. En líneas generales, esta va a ser el aspecto que va a tener una factorización. Con 2 términos, con 3 términos, con 4 términos. El exponente puede variar de 1 a lo que sea. Pero esta, en líneas generales, es cómo se puede factorizar un polinomio, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos. A un polinomio p de x, escribirlo como producto de polinomios más chiquitos, donde chiquitos lo escribo entre comillas. ¿Por qué? Porque me refiero a que el grado de los polinomios que vamos a obtener va a ser menor que el grado inicial, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Bueno, para hacer esto hay muchísimas formas, pero primero pensemos por qué uno quiere factorizar, ¿no? ¿Por qué? Vamos primero al por qué. ¿Por qué es interesante esto, ¿no? Porque ahora cuando nos pongamos a hacer los métodos, vamos a ver que se me van a marear, no les va a gustar. Van a decir que cuando llegue el parcial van a decir: ah, yo entendí todo menos factorización, no sé factorizar, etc. Bueno, vamos a ver que factorizar podría llegar a ser difícil, pero si uno no entiende bien el por qué, no va a querer hacer el esfuerzo de aprender factorización. El por qué más o menos ya lo sabemos, ¿no? Y ustedes me lo pueden decir: ¿por qué queremos factorizar a los polinomios? ¿Por qué les parece? Debemos factorizarlos, si es que queremos, ¿no? Para reducir la expresión. Para conocer las raíces Para conocer las raíces. asíntotas de las funciones, ¿puede ser? Va por ese lado, ¿no? Al factorizarlo vamos a conocer las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces están acá, están súper fáciles de encontrar, ¿no? Estas son las raíces, es decir, es cambiarle el signo al número que tenemos sumando o restando. O sea, las raíces son fáciles de encontrar, eso es cierto. Pero fundamentalmente queremos tener a los polinomios factorizados, porque si están factorizados, ya sabemos cómo es su gráfico, ¿no? Ya lo estuvimos estudiando otras clases. Ya sabemos perfectamente el gráfico de los polinomios y de las funciones racionales polinómicas.
Entonces, si tenemos a los polinomios factorizados, ya sabemos un montón de cosas. El problema es que por lo general no los vamos a tener factorizados. Entonces, cuando no los tenemos factorizados, hay que factorizarlos. Y una vez que uno los factoriza, ya sabe totalmente la conducta de ese polinomio. Entonces, es fundamental justamente factorizar. Así que bueno, vayamos a eso con calma. Vamos a empezar con las técnicas de factorización más sencillas, ¿no? Voy a hacer los ejemplos y después le ponemos el nombre. Vamos a empezar con el polinomio P sub 1. ¿Sí? Que el polinomio P sub 1 podría ser, no sé, a ver, x a la cuarta más 3x al cuadrado, ¿no? Este polinomio así como está, nunca lo estudiamos, no lo conocemos muy bien. Y si les pregunto cuál es el gráfico, me van a tener que hacer una tablita seguramente o usar GeoGebra. Pero bueno, por lo que me estuvieron diciendo, con Luis ya vieron algún tipo de artilugio aritmético como para reescribir esto de una mejor forma. Acá es bastante notorio lo que hay que hacer. ¿Qué les parece que tenemos que hacer acá? Completarlo. Bueno, uno sí podría completarlo. Eso a veces es bueno como para ubicarse, ¿no? Donde completar quiere decir agregar los términos que faltan. Falta el cubo, falta el cuadrado, falta a la 1 y bueno, falta el coeficiente principal, un montón de ceros. Pero en este caso no es lo que queremos. Pero bueno. ¿Y si sacas factor común x cuadrado? Ahí viene la cosa, ¿no? Cuando uno ve un polinomio que no sabe cómo es su conducta, lo primero que tiene que hacer es empezar a ver si se cumplen algunos de los métodos de factoreo. Como todavía no los vimos, es lógico que no lo sepan, pero siempre lo primero que uno tiene que tratar de encontrar es ver si hay algo que se repite y que se puede agrupar. Y en este caso hay algo que se repite, ¿no? Acá tenemos x a la cuarta, ¿qué es x a la cuarta? Es un x al cuadrado por un x al cuadrado, ¿no? Eso es x a la cuarta. Y bueno, x al cuadrado también lo tenemos acá. Entonces, acá con lo que sabemos del ingreso incluso, uno podría utilizar lo que se llama factor común. Bueno, factor común es la primera herramienta que tenemos para factorizar. Miremos lo que pasa si sacamos factor común x al cuadrado, ¿no? El factor común es x al cuadrado por, si yo saco la x al cuadrado de acá, me queda otra x al cuadrado, ¿eh? Saqué una sola, me queda la otra. Y después saqué la x al cuadrado del 3, que me queda el 3 solito, ¿sí? Estamos de acá, hasta acá me siguen que esto es un factor común. Sí, eso lo es factor común, ¿no? Al final de la clase cuando estábamos todos ya casi muriendo de hambre. Buenísimo. Y sueños. Perfecto, genial. Esto es un factor común, que ya lo sabíamos desde el curso de ingreso, pero lo usábamos para otras cosas. Pero bueno, ya está, con este factor común ya logramos hacer lo que queríamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un polinomio que se puede llamar Q. Y esto es un polinomio que se puede llamar R. Vamos a ver qué pasa con los grados, ¿no? El grado de Q es 2, el grado de R es 2, y bueno, el grado de P era 4, así que estamos bien. Conseguimos que sea un producto, ¿sí? Es el producto de dos polinomios, así que mal cumplimos con el enunciado que era justamente escribirlo como producto de polinomios de menor grado. Así que mal terminamos. Así que esta es la primera forma de factorización, ¿no? El factor común, ¿sí? No es en sí un método de factorización. En algunos libros por ahí lo van a encontrar como que sí. Pero bueno, nada, es lo primero que uno tiene que ver si puede utilizar para factorizar, ¿sí? Se ve que acá P lo factorizamos, logramos hacer lo que queríamos. Así todo, ahora cuando avancemos vamos a ver que este polinomio R, lo podemos seguir factorizando, pero como todavía no sabemos ninguna herramienta, por ahora lo dejamos ahí en stand-by. Pero con esto ya estaríamos como factorizando P. Ya cumplimos la primera misión. O sea, factor común, siempre, permítanme decir que es lo primero que tendrían que chequear en un polinomio, a ver si encuentran o no algún factor común. Veamos otro polinomio, a ver qué podemos hacer con ese polinomio. Voy a escribirlo primero, ¿sí? Así como está este polinomio, bueno, es un... Voy a escribir uno más difícil. No, vamos con este. Este polinomio, así como lo tenemos, bueno,
sabemos cómo es, porque lamentablemente es una cuadrática, es bastante sencillo saber cómo es el aspecto del polinomio, ¿no? Uno podría hacer la resolvente y encontrar las raíces. Pero miremos lo siguiente. Supongamos, acá me vengo acá a un apartado, ¿no? Supongamos que tenemos x más a por x menos a. Supongamos que tenemos este tipo de producto, de producto notable, ¿sí? De los que les explicó Luis la otra vez. Hay algunos productos que tienen particularidades especiales, por ejemplo este, ¿no? Supongamos que tenemos el producto de estas dos cosas, x más a y x menos a. Voy a hacer la distributiva, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Nos queda x al cuadrado, nos queda menos a por x, ¿sí? Después distribuyo acá, me queda a con x, pero positivo, y luego me queda a por a, que me queda menos a cuadrado, ¿sí? Lo que notamos es que esta a que está restando y esta a que está sumando se van, así que obtenemos que x al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces, si uno tiene x más algún número cualquiera multiplicado por x menos ese número cualquiera, o sea, si tenemos x más y menos el mismo número, ¿sí? De un lado sumando y del otro lado restando, cuando uno hace la distributiva ve que obtiene un polinomio de grado 2, donde ambos términos están al cuadrado y están restando, ¿sí? Esto viene de un polinomio cualquiera que yo no inventé en base a una letra a cualquiera. Bueno, esto que está acá justamente es tan notable que tiene un nombre. Esto es lo que se llama diferencia de cuadrados. ¿Y por qué se llama así? No fueron muy creativos con el nombre. Es porque justamente hay una diferencia, es decir, hay una resta, y hay dos cosas que están al cuadrado, ¿sí? Entonces, si uno tiene esto, dos cosas al cuadrado que se están restando, uno sabe cuál es su factorización. Su factorización es esta que está acá, ¿sí? Entonces, miremoslo. Es lo que está ocurriendo acá. ¿Tenemos dos cosas al cuadrado? Y sí, tenemos una x que está al cuadrado, menos, hay una diferencia, y el 4 viene de un cuadrado también, ¿no? Es un 2 al cuadrado. Entonces, acá uno podría aplicar lo que se llama diferencia de cuadrados, que es la segunda técnica de factorización que vamos a tener. ¿Y cómo sería la factorización, ¿no? Aplicando esta fórmula que tenemos acá, nos queda x más el numerito que teníamos de base, que era a, ¿sí? Que en este caso nuestra a vendría a ser el 2. Así que nos queda x más 2 por x menos 2. Entonces, esta es una de los métodos de factorización, uno de los más útiles de todos, ¿sí? Van a ver cuando estén en física que lo van a utilizar bastante. Uno cuando se pone a despejar cosas, va a ver que esto de la diferencia de cuadrados aparece muchísimo. Se entiende más o menos como es es x al cuadrado menos otra cosa al cuadrado, ¿sí? O sea, algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado, sabemos la factorización de eso. Muy sencillo. Hasta ahí me siguieron más o menos. Es sencillo. Entonces, por ahora tenemos dos grandes métodos de factorización. Factor común y diferencia de cuadrados. Vamos a hacer uno más. Vamos con P sub 3. Donde, por ejemplo, P sub 3 podría ser lo siguiente. Bien, ahora tenemos este polinomio, P sub 3. 9x al cubo menos 121x. Bueno, y tenemos dos técnicas de factorización. Diferencia de cuadrados y factor común. Son las únicas dos que sabemos, así que seguramente esta se resuelva con alguna de las dos. Bueno, miremoslo. A ver, ¿esto es una diferencia de cuadrados? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Hay dos cuadrados que se están restando? No. No, acá hay un cubo, acá hay un cubo, acá hay algo a la 1. No tiene aspecto de ser una diferencia de cuadrados. Así que carita triste para la diferencia de cuadrados. ¿Y hay factor común? ¿Cómo lo ven? ¿Y no hay que factorizar ahí? Bueno, sí, justamente hay que factorizar, pero ¿cómo, no? Diferencia de cuadrados ya vimos que no podemos aplicarlo porque no hay cuadrados.
sí hay una diferencia, pero no hay diferencia de cuadrados. Y la otra técnica que conocemos es factor común. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Podemos aplicar factor común acá? ¿Se puede sacar la X? Sí, Creo que sí, por el tema de que 9 y 121, o sea, son múltiplos, puede ser, si no me equivoco. 9 y 121 no son múltiplos, ¿sí? Hacé la cuenta, si querés dividirlos, y no son múltiplos, ¿sí? Pero lo que sí está repetido es la X, ¿no? Acá tenemos X, 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 hay 3X y acá hay una sola X. Entonces, efectivamente lo que podemos hacer es factor común. Acá el factor común es muy sencillo, que es X, ¿sí? Si yo saco X de factor común, ¿qué me sobrevive? Me sobrevive un 9X al cuadrado, menos, acá solamente me sobrevive el 121. Entonces, nuevamente conseguimos un polinomio R y un polinomio Q. Por ende, ya factorizamos a P sub 3. Pero bueno, uno cuando empieza a factorizar, sí, 121 dice Lucas. Cuando uno empieza a factorizar, empiezan a aparecer nuevos polinomios y siempre tiene que preguntarse si terminó de factorizar. ¿Cómo sabemos si terminamos de factorizar? Bueno, si todos los polinomios son de grado 1, quiere decir que terminamos. Ya cuando hay algún polinomio de grado 2, como acá, quiere decir que por ahí podemos seguir factorizando. Entonces, este nuevo polinomio, Q, miremoslo con calma. A ver, ¿cómo lo ven? ¿Podemos sacar factor común otra vez? ¿O podemos aplicar diferencia de cuadrado? Que otra vez son las únicas dos técnicas que conocemos. Y diferencia de cuadrado, profe. Y Está restando y uno tiene el cuadrado. bien. ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. Hay un menos. Vamos bien. ¿Hay dos cosas al cuadrado? La de la izquierda y la de la derecha. ¿Están al cuadrado las dos cosas? Es que 121 no se puede dividir en dos. No, Sí, sí se puede. Es 11 por 11. Estoy malísimo con las cuentas. No pasa nada. 11 por 11 es 121. Así que efectivamente el 121 es un cuadrado. Vamos bien. ¿Y esto otro que está acá es un cuadrado? ¿Cómo lo ven? La X está al cuadrado, es cierto, pero el 9S... Sí, creo que es un cuadrado. Es al cuadrado. Sí, esto también viene de un cuadrado, ¿no? Esto es 3x al cuadrado. Si uno hace 3x al cuadrado, justamente da 9x al cuadrado. Entonces, justamente estamos en el caso de diferencia de cuadrados. Veámoslo. ¿Qué nos queda? Bueno, la x ya está, la dejamos ahí, que no moleste. Y venimos al otro término. ¿Cómo nos queda la factorización del término q? Entonces, ¿cómo les parece que queda la factorización de q? 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Exacto. Primer término es lo que o sea, tenemos dos cosas restando. Bueno, primer cosa que está restando, que es 3x. Ahora hay que poner un más o un menos, no importa cuál. Supongamos que ponemos el más. La segunda cosa que estaba al cuadrado, que en este caso es un 11. Por la primera cosa que estaba al cuadrado, en este caso menos la segunda cosa que estaba al cuadrado. Siempre va uno con más y el otro con menos. No importa cuál va con más y cuál va con menos, total van los dos. Así que no importa en qué orden lo ponemos. Entonces esa es la factorización. ¿Sí? Entonces acá terminamos de factorizar. Entonces vemos que conociendo por lo menos dos métodos de factorización ya podemos factorizar algo que tenía un aspecto bastante malo, ¿sí? Un aspecto sencillamente feo. Y siempre, profe, por más que tengamos 5 o 6 métodos de factorización, se pueden utilizar estos dos primeros en todos los... No. Factorizar es un proceso difícil, donde por lo general no vas a poder usar ni factor común ni diferencia de cuadrados. Estos son los más sencillos, pero también son los que menos ocurren. Así que vamos a ir escalando en dificultad y en probabilidad de que ocurra alguno de estos métodos. Pero la realidad es que uno, dado un polinomio, uno no sabe qué método va a usar. Y de hecho puede que nunca lo sepa, ¿no? Por ahí, métodos de factorización hay miles. Acá explicamos 4 o 5. Así que nada, puede que sean algunos de los otros miles que restan, ¿sí? Es muy sencillo generar un método de factorización. De hecho yo puedo, ahora agarro una hoja y creo un método de factorización, le pongo el método de Nico y nada, sale un libro. Pero bueno, es tan simple hacer un método de factorización que hay muchos. Y por ende es difícil saberlos todos, imposible diría yo. Y bueno, vamos a tratar de explicar los más básicos y los que más ocurren en nuestra carrera, ¿no? Pero son muchos y no siempre vas a usar los mismos. Cuando puede volver a explicar cómo sacó factor común. No sé si en el primero o en el segundo, pero factor común es justamente lo que se repite, ¿no? Acá se repite la x, que está
una vez en cada lado, así que la saco afuera. Entonces si la saco afuera, lo único que me tengo que poner es lo que sobrevivió. Sobrevivió el 121 y sobrevivió el 9x al cuadrado. Eso mismo hicimos acá, con el factor común este de x al cuadrado. También sacamos un x al cuadrado, quedó un x al cuadrado y quedó un 3. Bueno, a ver, vamos a ver qué ganamos con esto. Habíamos dicho que el polinomio así como está, no tenemos ni idea cómo es su gráfico. A menos que nos pongamos a hacer la tablita. Pero ahora lo pudimos reescribir y ahora sí sabemos cómo es su gráfico. A ver, si estuvieron repasando las clases anteriores, ¿cómo es el gráfico de este polinomio? ¿No? ¿Cómo les parece que es el gráfico? Es bastante sencillo el gráfico. De X es una recta. Sí, pero no hay que pensarlos así por separado, ¿no? La flechita por ahí no. El gráfico de todo, o sea, de la factorización, o sea, el gráfico de P sub 3. P sub 3 con esta escritura no sabemos cómo es, pero si lo logramos escribir así, sí sabemos cómo es el gráfico. Hay que ir a las últimas dos clases que tuvimos. Si tenemos al polinomio escrito así, ¿cómo es el gráfico? ¿Qué sabemos del polinomio? Sabemos varias cosas. Las raíces, profe. Las raíces, exactamente. ¿Cuáles son las raíces? 11 y menos 11. Sí, menos 11. No exactamente. Tampoco, no exactamente. Recuerden que las raíces salen de cada término. Exacto. Las raíces salen de cada término, pero hay que encontrarlas. Acá hay un 3, no está la x solita, ¿sí? Tenemos que hacer 3x menos 11 igual a 0, por ende la raíz es 11 tercios. ¿Sí? La raíz es 11 tercios y menos 11 tercios hacemos el otro despeje. Entonces, una de las raíces es 11 tercios. No se confíen cuando ven esto, ¿eh? No piensen que la raíz siempre era más y menos 11. ¿No? Ojo con el número este que está en 3. ¿Sí? Cuando hay un 1 está todo joya, pero cuando no hay un 1 tienen que hacer el despeje. Entonces, conocemos dos raíces y conocemos una más. ¿Cuál es la otra raíz? 0. 0, ¿no? Acá hay otra raíz más en este otro factor que es el 0. Bueno, sabemos que el polinomio pasa por esos tres lugares. Y uno, recuerden que podía hacer utilizando, qué sé yo, el polinomio 3 en algún otro punto cualquiera, por ejemplo en el 1. Podríamos hacer la cuenta, nos queda 1 por 3 más 11 que da 14. Por esto nos da 3 menos 11 que nos da menos 7, no, menos 8. Y más allá de cuánto da este número, que da un número alto, lo importante es que da negativo. Así que sabemos que en el 1 pasa por un valor negativo. Entonces sabemos perfectamente cómo es el gráfico de este polinomio. El gráfico de este polinomio es así. ¿Sí? Acá estoy simplemente utilizando lo que sabíamos de clases anteriores. Entonces eso es lo que ganamos con una factorización. Conocemos perfectamente cómo es el gráfico del polinomio, sin hacer mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque conocemos a las raíces, y conocer las raíces es muchísimo, ¿sí? Entonces, esta es la relación con las otras clases, si no, no había un gran vínculo. Bueno, a ver, sigamos. Sigamos progresando. Vamos con un polinomio P sub 4. Vamos con el siguiente polinomio, a ver. Vamos con un x al cuadrado más 2x más 1. Uno súper sencillo como para seguir entrando en calor. Bueno, siempre que uno tiene un polinomio, otra vez, este es un cuadrado, así que ya saben cómo es, pero no importa, para hacerlo simple, quiero que vean de dónde viene el método. Lo primero que hay que hacer es, vamos a ver, ¿hay factor común? ¿Podemos aplicar algún factor común acá? O sea, el primer método que vimos, ¿cómo lo ven? ¿Hay algo que se repite? No. No, uno tendría que prestarle un poquito de atención, pero no hay nada, ¿no? Hay algo que está al cuadrado. Hay uno que no. La X está al cuadrado y después no está. Sí, hay un 2 y un 1 y otro 1. Parecería que no. Así que factor común, nada, carita triste. Y bueno, y el otro método es el que se llama diferencia de cuadrados. Bueno, ¿hay una diferencia? No hay ningún menos. Yo no encuentro ningún menos, así que pinta que no. Y tampoco hay cuadrados, ¿no? Porque para diferencia de cuadrados tiene que haber dos términos, ¿no? Un término, dos términos. Un término, dos términos. Siempre hay dos términos, ¿no? Si no,
En este caso hay tres Profe, ¿pero no términos. es un trinomio? Bueno, sí, justamente no es ninguno de los dos, pero es algo que sí conocemos, ¿no? Más allá del nombre, ¿no? Que bien han dicho, es un trinomio. Esto también sabemos de dónde venía. Y vamos a pensar un poquito de dónde venía. Así que para eso vamos a hacer como hice con la diferencia de cuadrados. Supongamos que yo tengo x más a cualquiera y esto al cuadrado, ¿sí? Esto era un binomio de Newton, ¿se acuerdan? Otro producto notable e interesante, que si yo tengo x más o menos algún número al cuadrado, ¿cuánto daba si uno hacía la distributiva o el triángulo de Tartaglia? Esto daba x al cuadrado más 2 veces a más a cuadrado. Entonces, justamente de aplicar el binomio de Newton, uno ve que... Falta la X. ¿Cómo? Me falta la X. Ah, falta la x, sí, gracias. Dos, Justamente. 9 por 2 por X por A. Sí, es 2ax o xa. El orden de los factores no altera el producto, pero sí, efectivamente. Entonces, justamente, de aplicar el binomio de Newton, sale la otra técnica de factorización, que es la conocidísima, o no sé si tan conocida, pero es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Ese es su nombre. Este es el tercer método de factorización bastante útil. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice lo siguiente, que si tenemos una cosa al cuadrado, que en este caso es x al cuadrado. Después tenemos otra cosa al cuadrado, que en este caso sería a, que está al cuadrado. Y además tenemos 2 veces las cosas que estaban al cuadrado, ¿sí? Le digo cosas para que vean que puede ser cualquier justamente cosa. Y además tenemos esto, ¿sí? Esto es un trinomio cuadrado perfecto y conocemos su factorización. Su factorización es las cosas que estaban al cuadrado sumadas y al cuadrado, ¿sí? Eso es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a ver si esto cumple con eso. Hay que buscar si hay dos cosas al cuadrado, ¿sí? Perdón otra vez por usar tanto la palabra cosas, pero me parece que es la mejor forma. Hay que buscar si hay dos sumandos que estén al cuadrado. ¿Y hay dos sumandos que estén al cuadrado? Bueno, les pregunto a ustedes, pero créanme que sí. Hay que encontrar dos cosas al cuadrado. La X y el 1. Es el cuadrado y 1. Sí, bueno, justamente La tenemos X y 1. la X que está al cuadrado, y lo vemos acá a simple vista, y el 1. El 1 también está al cuadrado. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es lo mismo que 1. Así que yo acá no lo escribí, pero está, ¿sí? Entonces, tenemos X al cuadrado, 1 al cuadrado. Vamos bien, por lo menos el primer renglón lo cumplimos. Faltaría ver si se cumple el segundo renglón. El segundo renglón me pide que tengamos un 2 por un X por un 1. ¿Y esto lo tenemos o no lo tenemos? Sí. Y se calcula Sí, que sí. efectivamente Sí. está acá arriba, ¿no? Entonces, efectivamente cumple con la distribución de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esto como es... Es tramposo ese ejercicio, muy ¿Cómo tramposo. tramposo? Es igual. Acá hay un 1 invisible, pero está, ¿sí? Entonces, ¿por qué el 1 al cuadrado? Y porque 1 al cuadrado es 1, así que es lo mismo escribir 1 que 1 al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces está escondido, pero está. Quedaría así. ¿Cómo quedaría factorizado? Esa es la siguiente pregunta. Para eso tenemos que aplicar justamente la fórmula, ¿no? Y la fórmula que nos dice, bueno, nos dice que tenemos que poner la X, o lo que haya, más la otra cosa que estaba al cuadrado, que en este caso era A, y todo esto al cuadrado. Bueno, acá no se llama A, acá se llama 1. Esto es 1. ¿Sí? Entonces, esa es la factorización. La factorización de este polinomio es X más 1 al cuadrado. Tan sencillo como eso. Si uno detecta que hay dos cosas al cuadrado y después tenemos el doble producto de esas cosas. Esto se llama trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver otro ejemplo porque seguramente quedó ahí medio... Profe, al estar x más 1 al cuadrado, la Sí. factorización final sería x más 1 por x más 1. Al cuadrado. Al cuadrado quiere decir justamente lo que vos indicaste. Siempre, Claro. al igual que como con los números, por ejemplo, si teníamos que factorizar el 20, ¿no? ¿Cómo hacíamos? Lo hago rápido, era 2 por 10 y esto era 2 por 2 por 5. La factorización no era dejarlo así, la factorización era escribir 2 al cuadrado por 5. Uno trata de escribir
al número primo una sola vez, elevado a la potencia que indica la cantidad de veces que aparece. Lo mismo con los polinomios. Uno trata de escribir al polinomio minimal, que es el x más 1, en vez de escribir x más 1 por x más 1. No está mal escribirlo así, repetido, pero siempre para eso está el exponente, ¿no? Para indicar cuántas veces va. No está mal, de hecho es equivalente, pero justamente uno pone los exponentes por lo general. Bueno, a ver, vamos con algún otro. Por ejemplo, a ver, 25 x a la cuarta. Bueno, acá ya tengo que pensar, no me gusta nada. Más 144. Qué difícil que es esto. ¿Por qué lo hago tan difícil? No, vamos a algo más fácil. Y acá ponemos un 4. Y un 20x al cuadrado. Bien, ahí se ve bien. Tenemos 25x a la cuarta más 20x al cuadrado más 4. Nuevamente, ¿no? Polinomio que no conocemos, así que hay que ver si cumple con alguna de las cosas que conocemos. Factor común. Sí, factor común. Lo primero que nos fijamos es si efectivamente hay factor común. ¿Cómo lo ven? ¿Hay algo que se repite en todos los términos? Es fundamental que se repita en todos los términos, no en algunos. No. Sí. No. El que dijo sí, ¿cuál es? No. X al cuadrado. No, x al cuadrado. X al cuadrado está acá y está acá, pero acá no está. Así que no. Tiene que estar en todos. Se puede aplicar de vuelta el trinomio cuadrado perfecto. Sí, bueno, efectivamente no hay un factor común, no hay nada que sacar de factor común. Tampoco hay una diferencia de cuadrados, ¿no? Porque no es un binomio, no hay dos términos y no están restados tampoco, así que vamos mal por ahí. Entonces, 2 al cuadrado no es 4, profe. sí, efectivamente 2 al cuadrado. No se podría hacer así. Pero para que sea diferencia de cuadrado tiene que haber una resta que no hay. Y tienen que ser dos términos, no a tres. Hay tres acá. Ah, Entonces, justamente lo que nos queda probar es si es un trinomio cuadrado perfecto. Puede ser que quede 5 por x al cuadrado más 2, todo eso elevado al cuadrado. Puede ser, sí, tiene buen aspecto, pero vamos a tratar de pensarlo. Lo primero que tenemos que pensar para que sea un trinomio cuadrado perfecto, bueno, primer cuestión, que sea un trinomio, o sea, que haya tres términos. Bueno, ese es sencillo, ¿no? Es un trinomio, vamos bien. Ahora, queremos que sea cuadrado, así que necesito que haya dos cosas al cuadrado. ¿Hay dos cosas al cuadrado? ¿Cómo lo ven? Sí. Sí, de hecho hay varias cosas al cuadrado, pero Sí, con que hay. haya dos me alcanza. Justamente como había dicho alguien por ahí, tenemos este 4 que es un 2 al cuadrado, así que vamos bien. Todo esto que está acá también es un cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un 5 al cuadrado, que da el 25, y un x al cuadrado, que todo esto al cuadrado, nos da el 25x a la cuarta. ¿Sí? Mírenlo con calma y me dicen. Ahí detectamos los dos cuadrados. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Tenemos los dos cuadrados. Así que también no solo es un trinomio, sino que también es cuadrado. Vamos bien. Nos faltaría ver si es perfecto. ¿Cómo hacemos para saber si es perfecto? Bueno, un trinomio es perfecto si entre medio tenemos un 2 veces por las dos cosas que teníamos. Este 2 y este 5x al cuadrado. Tenemos que tener esto entre medio. Si no lo tenemos, el trinomio no es perfecto. Así que, ¿cómo lo ven? ¿Es perfecto o no es perfecto? Sí. Sí, ¿no? Porque hacemos 2 por 2 que da 4, por 5 da 20, 20x al cuadrado. Entonces, efectivamente, esto que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, justamente también es perfecto. Entonces, como es un trinomio cuadrado perfecto, puedo aplicar su factorización. ¿Cómo es la factorización de este polinomio? ¿Cómo piensan que es? 5x cuadrado más 2 todo al cuadrado. Exactamente, es lo primero, que es 5x al cuadrado más 2 y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Ahí lo tenemos.
Entonces, esta es la factorización de nuestro polinomio P sub 5. Entonces, parece que no hicimos mucho por ahora, pero bueno, ya sabemos 3 métodos de factorización, ¿sí? Factor común, diferencia de cuadrado y trinomio cuadrado perfecto. Así que vamos bastante bien. Ok. Pensemos lo siguiente. A ver. Cuando uno tiene un polinomio, por ejemplo, miremos P sub 4 un ratito, y lo factoriza, ¿qué vemos que hay en la factorización, ¿no? ¿Qué cosas aparecen en la factorización muy fácilmente visibles, ¿no? Hay algo que ya lo mencionamos bastante. Las raíces. Las raíces, ¿no? Entonces la factorización y las raíces no son lo mismo, pero es bastante útil conocer las raíces para factorizar o viceversa. Si uno conoce las raíces, conoce la factorización, o si quiere factorizar y conoce alguna de las raíces, seguramente simplifique un poco el camino. Entonces, veamos lo siguiente. Quiero que tengan presente eso que dije de las raíces porque en un ratito lo vamos a utilizar. Vamos con este polinomio, a ver. 3x al cuadrado menos x. Y esto más 2. ¿Sí? Miremoslo, a ver. Ustedes me dirán si si podemos hacer factor común, si podemos hacer diferencia de cuadrados o si podemos aplicar trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo ven a eso? Vamos a poner un menos 2. Diferencia de cuadrados no. Diferencia de cuadrados claramente no. Trinomio. Voy a poner un menos acá, ¿sí? Y factor común tampoco. Factor común, no, tampoco. ¿No, profe, de una? Bueno, justamente eso es lo que quería decirles. Por ejemplo, vemos que factor común no se puede. Después, diferencia de cuadrados tampoco. Y trinomio cuadrado perfecto tampoco, ¿no? Carita triste para los tres. No se puede hacer ninguna de las tres. Pero yo les dije que a esto me gustaría escribirlo como x más o menos su raíz por x más o menos su otra raíz, ¿sí? Como mucho va a haber dos términos porque es un polinomio de grado 2, así que en el mejor de los casos vamos a tener dos factores de orden 1. Así que esto es más o menos lo que queremos conseguir. Y les acabo de mencionar que la factorización y las raíces van muy de la mano. Entonces, si tenemos un polinomio que no tenemos ni idea cómo se factoriza, podemos pensar, bueno, ¿podré encontrar alguna de las raíces? ¿Cómo lo ven a esto? ¿Sabemos cuáles son las raíces de este polinomio? No, pero por ahí escuché que se puede usar la resolvente. Claro, o sea, las raíces no las sabemos, efectivamente, pero sí sabemos cómo conseguirlas. Así que saberlas y saber cómo conseguirlas es casi lo mismo, ¿no? Entonces, justamente, si uno aplica la resolvente, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Sí? Si uno aplica esto, obtiene las dos raíces. O la única raíz, depende del caso. Pero en este caso vamos a obtener la raíz 1 y la raíz 2. Yo ahí hice la pausa, ¿por qué? Porque la estaba pensando. Creo que la raíz 1 es 1. Miremoslo, ¿no? Así no hacemos la cuenta. Si yo pongo un 1 acá, ¿qué me queda? Me queda 3, menos 1 queda 2 y menos 2 queda 0. Entonces R1 es 1. ¿Sí? Para no hacer la resolvente nada más. Lo hice a mano. ¿Ok? Y la otra raíz, si no me falla el cálculo, creo que es menos 2. Veámoslo. A ver, menos 2 al cuadrado da 4. Sí, dan los dos negativos. ¿No? Me parece 4, 12. No, menos 2 no es la otra raíz. Bueno, no importa cuál es la otra raíz. Si quieren, después hacemos la cuenta. No importa cuál es el otro valor de la raíz. Ahora lo calculamos igual. Lo importante es que si uno conoce una raíz, por lo menos, esta la calculamos súper fácil. 2 Si tercios te quedan. 2 tercios, dale, gracias. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios, ahí esa me gusta más.
Por ahí me dicen que la otra raíz haciendo la cuenta es menos 2/3. Si tenemos las dos raíces, ¿cómo es la factorización? Eso sí que ya lo sabemos. Conseguimos las dos raíces por medio de la resolvente, por ende ya sabemos cuál es la factorización. ¿Cuál piensan que es la factorización? Puedes escribir X más menos 1, entre paréntesis, por X más 2/3. Efectivamente, eso que dijiste está muy bien. Simplemente acá voy a escribir la fórmula general. La fórmula general es siempre x menos la raíz por x menos la otra raíz y multiplicado por el coeficiente principal del polinomio. Así que vamos a escribirlo para nuestro polinomio p sub 6. El coeficiente principal del polinomio p sub 6 era 3, así que el 3 lo dejamos intacto, ¿sí? Por x menos la primera raíz. ¿Cuál es la primera raíz? 1. Listo. Por x menos la segunda raíz. La segunda raíz en este caso es 2/3. Entonces ahí lo tenemos. Esta es la factorización de p sub 6. Cuando uno no conoce el método de factorización, pero se da maña para conseguir por lo menos una de las raíces, ya puede obtener los factores del polinomio, ¿sí? ¿Me fueron siguiendo con eso? Este era un polinomio de grado 2 que no podíamos aplicar ninguna de las técnicas. Entonces, bueno, mal que mal, por lo menos calculamos las raíces y listo. Calculando las raíces ya sabemos cuál es su factorización. Pero, profe, mientras sean polinomio de grado 2, ¿se puede hacer la resolvente? No, claro. Polinomio de grado 2 puedes hacer la resolvente y punto. Pero bueno, así todo, hay polinomios de grado 2 que recordad que la resolvente no te daba nada porque no tenían raíces. Hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, es un camino. Y si el polinomio es de grado 3, ahí sí, ya fuiste. Si el polinomio es de grado 3, ya vas a tener que aplicar alguna de estas como para arrancar, ¿sí? Pero lo que quería que quede asentado es que si uno conoce una raíz, ya la factorización va por un buen camino. Y en la fórmula siempre siempre son negativas las. Sí, siempre es x menos la raíz. Exacto, siempre. ¿Sí? En este caso después va a quedar positivo porque la raíz es la negativa, pero siempre es menos la raíz. Pero siempre las fórmulas son negativas. Son restas. Es una resta, efectivamente. Bien, muy bien. Perfecto. Sigamos, a ver. Vamos con p sub 7. Vamos con otro caso de factorización. Vamos con este. X al cubo más x al cuadrado menos x. A ver. Estoy pensando, eso es mi silencio. Menos 10. ¿Sí? Mírenlo con calma. A ver, ¿podemos aplicar algo de todo lo que estuvimos viendo ahí? ¿Cómo lo ven? Factor común. ¿Hay algo que se repite en todos los términos o no? No. No, efectivamente. Bueno, es una diferencia de cuadrados y no. Pues ya hay un más ahí, así que molesta, y hay cosas que no están al cuadrado, tampoco es una diferencia de cuadrado. Es un trinomio cuadrado perfecto, bueno, no es ni trinomio ni cuadrado, y bueno, mucho menos perfecto. Así que tiene muy mal aspecto como para ser trinomio cuadrado perfecto. Así que nuevamente, no es algo que se soluciona ni con factor común, ni con diferencia de cuadrados, ni con trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué fue lo siguiente que vimos para calcular formas factorizadas? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso que podríamos dar? Encontrar las raíces con la resolvente, pero ahí no se puede. Bueno, encontrar las raíces con la resolvente fue lo siguiente que hicimos. ¿Podemos hacer eso? ¿Cómo lo ven? Justamente lo acabas de decir, pero no podemos hacer la resolvente. Como es de grado 3 significa que tiene 3 raíces, ¿o no? Claro, que como máximo tienen 3 raíces, pero no podemos usar la resolvente. O sea, la resolvente, lo voy a escribir acá. La resolvente tampoco, ¿no? O carita triste para todas. ¿Sirve el triángulo? No, acá tampoco. No podemos aplicar la resolvente, pero bueno, la resolvente es para encontrar raíces de un polinomio.
de grado 2. En este caso no es de grado 2, es de grado 3. Sí, decime. Y el cuatrinomio cubo perfecto. Bueno, ese Profe, si no lo vimos. Si lo dividí por Ruffini. Vamos para ahí. No lo vimos al cuatrinomio cubo perfecto, pero bueno, en este caso tampoco es un cuatrinomio cubo perfecto, créeme. Ahora lo vemos, pero no lo es tampoco. Lo importante es lo que les dije antes, que si encontramos una raíz, la vida es mejor. Así que si uno se da maña para encontrar una raíz, por lo menos una raíz, va todo mejor. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer, encontrar una raíz. Profe, ¿Sí? entonces se puede igualar todo eso a cero, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo se hace para encontrar una raíz? ¿No? Siempre para encontrar una raíz hay que hacer lo mismo, ¿no? Es igualar a cero, como bien dijiste vos. Encontrar una raíz es igualar a cero. Y despejar. Bueno, que Dios te ayude a despejar, ¿no? Porque así como está no hay forma de despejar. No vas a poder despejar. ¿Sí? Está bien que el concepto de encontrar una raíz es igualar a cero, pero no vas a poder despejar nada así como está esto. Entonces, está bien el planteo, pero la resolución no vas a poder hacerla. Entonces, justamente vamos a pensar ahora cómo hacemos para encontrar una raíz. Bueno, encontrar una raíz podría ser una materia aparte, ¿no? Es difícil encontrar las raíces de las funciones y en particular de los polinomios. Es difícil. Hay muchas técnicas para encontrar raíces. Vamos a explicar una, que es la más popular de todas. Pero bueno, es una sola y son muchas. Puede servir o puede no, pero vamos a tratar de a ver si nos ayuda un poco. La técnica que podemos utilizar para encontrar raíces de un polinomio es la que se llama la técnica de Gauss. Así que vamos a ver qué nos plantea Gauss. Gauss es para encontrar raíces, no es para factorizar, ¿sí? Con Gauss podemos encontrar raíces. ¿Por qué estoy escribiendo todo con rojo? No lo sé. ¿Sí? Vamos a ver el planteo que nos hace Gauss. Gauss nos dice que si el polinomio tiene una raíz, si tiene alguna raíz racional, o sea, algún número que es algún cociente, o sea, alguna fracción, si tiene alguna raíz racional, esa raíz va a venir dada por los divisores, voy a escribirlo así, los divisores del 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el coeficiente independiente dividido los divisores del coeficiente independiente, que en este caso es un 1. ¿Sí? Entonces, Gauss nos dice que si existe alguna raíz, la raíz viene dada por los divisores del coeficiente independiente, lo voy a llamar así, y los divisores del coeficiente principal. Escribo un polinomio cualquiera, ¿no? Coeficiente principal, x a la n, más bla 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 bla, coeficiente independiente. O sea, el numerito que está solo y el numerito que acompaña a la x de mayor grado. Entonces, analicemos un poco nuestro polinomio. ¿Cuáles son los divisores del 10? ¿Cuáles son los divisores del 10? O sea, ¿por cuántos números puedo dividir al 10? 5, 2, 1. Exacto, poquitos. 1, 2, 5 y 10. No hay más. ¿Sí? Esos son los divisores del 10. Bueno, y a todos esto hay que dividirlo por los divisores del 1. ¿Cuáles son los divisores del 1? Uno solo. Bueno, sí, 1. Pero también el menos 1, ¿sí? O sea, a lo que voy es que siempre también hay que pensar en los negativos. Porque si yo divido por menos 1 también es un divisor del 1. Entonces, así como aparece esto, también aparecen todos los números negativos. Entonces, este muchachito Gauss nos dice que si este polinomio tiene alguna raíz racional, las raíces van a ser alguna de estas. O sea, o va a ser el 1, o va a ser el 2, o va a ser el 5, o va a ser el 10, o va a ser el menos 1, o va a ser el menos 2, o el menos 5, o el menos 10. No va a haber ningún otro número que sea raíz. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Gauss. ¿Y qué nos permite hacer esto? Bueno, nos permite tantear, ¿no? Simplemente evaluando podemos ver si son o no son raíces. Por ejemplo, vamos a ir probando una por una. Vamos, polinomio p sub 7 lo voy a aplicar en 1. O sea, reemplazo la x por 1. ¿Qué me queda? Me queda 1 al cuadrado queda 1, más 1 al cubo queda 1, perdón, más 1 al cuadrado queda 1, menos 1, menos 10. ¿Sí? ¿Esto cuánto da? Bueno, no sé cuánto da, pero claramente no da 0, ¿no? Esto da
2, 1, menos 10 da menos 11. Así que el 1 no es raíz. Fuera. Seguimos, ahora vamos con el 2. ¿Alguien tiene el micro abierto, por favor? Tumba todo. Gracias. P sub 7 aplicado en el 2, ¿cuánto da? Veamos. Tenemos 2 al cubo, que da 8. Más 2 al cuadrado, que da 4. Menos 2, menos 10. ¿Sí? Y acá que tenemos 12, 10 menos 10 da 0. Entonces encontramos, gracias a este muchachito Gauss, encontramos una raíz. ¿Sí? ¿Por qué hicimos todo esto? Veámoslo. Tenemos el polinomio P sub 7, que era x al cubo más x al cuadrado menos x menos 10. Este era el polinomio, si no me falla la memoria. ¿Sí? Y gracias a Gauss encontramos una raíz, que es el 2. Bueno, ese 2, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir que hayamos encontrado una raíz? ¿Qué quiere decir? Tenés un punto de corte en el eje. Bueno, sí, efectivamente que hay un punto de corte en el eje, justamente en el 2. Pero ¿cuál era el vínculo entre las raíces? ¿Podemos reemplazar esa raíz en x para conseguir la otra raíz? No, porque si esta raíz reemplazamos en x, ya sabemos que da 0. O sea, de hecho fue lo que hicimos recién. No, pero la raíz siempre está vinculada con un factor de la factorización. ¿Sí? Ya conocemos un factor de la factorización. ¿Y cómo va a ser ese factor si ya conocemos una de las raíces? Y que se va a repetir. Sería x más 2. No, menos 2, porque siempre es x menos la raíz, pero bueno, va por ahí. Entonces, un factor... Y multiplicamos por el otro lo que resta del trinomio, ¿no? Exacto. Es un trinomio. Por... Y acá tengo que poner otro polinomio, ¿sí? ¿Y qué polinomio tengo que poner acá? ¿No? Va a ser otro factor, ¿sí? Que no lo conocemos, lamentablemente, así que lo voy a llamar Q. O sea, ojalá lo conociera. Lo importante es que uno, al conocer una raíz, automáticamente conoce un factor, ¿sí? Un factor de la factorización. Pero ahí no podés dividir el x cubo, todo ese... Exacto, ahí vamos a ir. Miremos un poquito Q. Q no lo conocemos, pero algo conocemos de Q. Por ejemplo, conocemos el grado, ¿no? ¿Qué grado va a tener Q? 2. 2, efectivamente. Si P tenía grado 3 y este nuevo factor tiene grado 1, el grado de Q va a ser 2, ¿sí? Por lo menos sabemos eso. Bueno, pero la pregunta es, ¿de dónde sacamos a Q? ¿Cuál es Q? Bueno, sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos de este lado a nuestro polinomio que no conocíamos sus raíces, y de este otro lado tenemos un producto, ¿no? Que por ejemplo tenemos a Q y el otro factor, que es x menos 2, está multiplicando, así que lo podemos pasar para el otro lado dividiendo. Entonces, allá. ¿Cuál es la moraleja? Este otro factor que no conocemos viene dado de hacer la división entre el polinomio y el factor que conseguimos. Entonces, antes de seguir, permítanme que recapitulamos un poco para que se me vuelvan a ubicar. Teníamos un polinomio de grado 3 que no sabíamos factorizarlo. Dijimos, bueno, ¿podremos encontrar alguna raíz? Como no sabemos cómo hacerlo, les presenté a Gauss. Gauss nos da una fórmula, una técnica para encontrar raíces. Encontramos una raíz, esa raíz es el 2. Al encontrar una raíz, también encuentro un factor, x menos la raíz. Y al encontrar ese factor, me doy cuenta que la factorización ya casi está terminada, pero la voy a terminar cuando encuentre a este otro polinomio Q. Y ese polinomio Q lo voy a obtener ¿de dónde? Del polinomio inicial que tenía, dividido el factor que apareció gracias a la raíz. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer ahora para terminar la factorización. Tenemos que escribir, tenemos que hacer esta división. Sí. Pero ¿por qué no pudo haber sido menos 11? ¿Por qué no pudo haber sido menos 11? No entendí. Que fue P sub 7 x igual a 1.
Porque el reemplazo tiene que dar 0, Emilio. Ya entendí la pregunta. Porque tiene que ser una raíz. Para que sea una raíz, justamente tiene que dar 0. Es lo que está acá. Perfecto. Tiene que dar 0 para que sea raíz. ¿Sí? Ok. Ahora sí. Bien, Gracias. no, por favor. Bueno, entonces para encontrar a Q, lo único que hay que hacer es dividir este polinomio. Así que bueno, acá de paso podemos pasar a practicar la división de polinomios, ¿no? Que fue lo que vimos la clase pasada. ¿Con Luis hicieron alguna división? ¿O solamente hicieron la que hicieron conmigo? Sí, hicimos división. Sí. Sí, vimos división. Buenísimo. ¿Hicieron con Ruffini también? ¿O solamente a mano? No, con Ruffini no. Con Ruffini no. Bueno, vamos a hacerlo a mano y después lo hacemos con Ruffini, entonces, que le puede simplificar un poco la cuestión. ¿Cómo era que hacíamos para dividir? Bueno, primer paso, escribir al polinomio completo y ordenado. En este caso está tanto completo como ordenado. ¿Sí? Ordenado quiere decir de mayores grados a menores grados, de izquierda a derecha, y completo quiere decir que están todos los coeficientes, ¿sí? A la 1 y a la 0. Y lo dividimos por, en este caso, es x menos 2. Bueno, ¿y cómo hacíamos? Nada, íbamos completando acá abajo, tal que al hacer el producto de x con algo, me dé x al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que poner acá para que me dé x al cuadrado? Exacto, casi lo digo sin querer, x al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo al poner x al cuadrado por x, esto me da x al cubo. Vamos bien. Luego me queda x al cuadrado por menos 2, que me da... ¿Qué hice? X al cuadrado por menos 2, que me daría... Sería menos 2x cuadrado, pero tenés que poner... Lo positivo. Menos 2, Claro. x al cuadrado. ¿Sí? El producto me da menos 2x al cuadrado. Y la operación que hay que hacer es restar. Por eso que aparece el positivo que vos mencionaste. Entonces, al restar, ¿qué ocurre? X al cubo menos x al cubo se va. Eso es lo que queremos que pase siempre. El primer término se tiene que ir, si no vamos mal. Y luego nos queda x al cuadrado más 2x al cuadrado, que me queda 3x al cuadrado. ¿Sí? Todo lo otro baja intacto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos. A ver. Esto es de grado 1, esto es de grado 2, así que podemos seguir con la división. ¿Qué debería poner acá? No queda x al cuadrado, profe, ahí. Estamos restando, Sí. sumando y restando. Tenemos una... Sí. Menos 2. Menos 2. Estoy restando siempre. Menos 2. Eso es como una suma, sumar 2. Así que efectivamente queda 3. Está bien la pregunta. Bueno, acá, ¿qué tenemos que poner? A ver, veamos con las x. X tenemos a la 1, pero necesito a la 2. Bueno, quiere decir que me falta una. Genial. Números, tenemos un 1 y necesito un 3. Bueno, ¿qué tengo que poner? Un 3 entonces, ¿no? 3 por 1 me da 3, x por x me da x al cuadrado. Así que lo que hay que poner es un 3x. Bueno, al poner 3x por x, que me da, bueno, 3x al cuadrado. Efectivamente lo que quería. Luego, 3x por menos 2 nos da menos 6x. Y nuevamente hacemos una resta. Al hacer la resta, esto se va con esto, si no vamos mal. Y acá nos queda 1 más 7, menos 1 más 6. Dije cualquier cosa, menos 1 más 6, eso da 5. 5x menos 10. ¿Sí? ¿Y terminamos o no terminamos? Y no, la respuesta es no, porque esto es de grado 1 y esto es de grado 1, así que podemos seguir. Entonces, acá tenemos un 5 y acá tenemos un 1, por ende tengo que poner un 5. X, acá tenemos a la 1 y acá tenemos a la 1, quiere decir que no hay que poner ninguna X. Entonces, 5 por X me da 5X. Genial. Y 5 por menos 2 me da menos 10. Ahora hacemos la resta. ¿Y qué pasa? Esto se va con esto y esto se va con esto. Me da resto 0. Entonces, ¿qué conseguimos? Que al dividir P con X menos 2, obtenemos este polinomio de grado 2. Y este polinomio de grado 2 es justamente el Q que yo quería. Entonces, esa división, ¿para qué la hicimos? Para obtener Q. Por ende, ¿cómo es la factorización? Ahí queríamos llegar. Entonces, tenemos el polinomio P sub 7 de X factorizado como es. Es el factor que ya teníamos, que es X menos 2 por Q. ¿Y Q cuál es? Q es este que tenemos acá. X al cuadrado más 3x más 5.
Entonces, esa es la forma de factorizar al polinomio P. ¿Sí? Que a priori... Pero ahí se puede seguir factorizando. muy bien, ahí quería llegar, muy bien. Hasta acá lo factorizamos y hasta ahí vamos bien. Gracias a este truquito de Gauss. Pero ¿qué les dije yo? Que cuando uno factoriza, lo primero que tiene que hacer es fijarse si ya terminó o no. Bueno, este término es de grado 1, así que no se puede factorizar un polinomio que ya es de grado 1. Pero los que son de grado 2 sí los podemos factorizar, ¿verdad? Se puede. Claro, ahí podemos usar la resolvente. Bueno, acá podemos aplicar lo de antes, ¿no? Fijarnos si podemos usar factor común, si es una diferencia de cuadrados, si es un trinomio cuadrado perfecto, que a simple vista no es nada de todo eso, pero lo que sí podemos aplicar es la resolvente, ¿sí? Entonces podemos aplicar la cuarta técnica, que vendría a ser la resolvente. O sea, esta no me sirve, esta no me sirve, esta no me sirve, y esta efectivamente me va a servir. Profe, antes de continuar, ¿podría Sí. explicar la división por Ruffini? Sí, dale, ahí voy a eso. Permitime que lo escriba más prolijo esto. Permitime que termino este ejercicio y después hago esta misma división con Ruffini. Sí, profe. Escribo lo mismo pero más prolijito. Más grande. Bueno, entonces vamos a factorizar este término de grado 2 por medio de la resolvente, ¿sí? Bueno, la resolvente no la voy a hacer, pero si quieren venimos a GeoGebra y vemos cuáles son las raíces. Era 2 x al cuadrado, ¿era? No me acuerdo. Era x cuadrado 3, 5. X cuadrado. X cuadrado más 3x más 5. Bueno, ahí tenemos. ¿Qué pasa? Si uno hace la resolvente, va a ver que no hay raíces, ¿sí? Va a ver que lo que se llamaba el discriminante va a ser negativo, ¿sí? Y no hay raíces. Entonces, esta función cuadrática no tiene raíces. Por ende, acá termina la factorización. Terminó la factorización. Voy a poner no puedo seguir. Entonces, una buena forma de saber si un polinomio de grado 2 se puede o no se puede factorizar es justamente viendo si no se puede aplicar nada de esto y la resolvente no nos da ninguna raíz, quiere decir que no se puede seguir, o sea que no puedo seguir factorizando este polinomio de grado 2, ¿ok? Pero siempre verifíquenlo, ¿sí? Porque si tenía raíces podían seguirlo factorizando. Entonces, esta es la factorización final del polinomio P sub 7. ¿Ok? ¿Se entendió eso? No escribí nada, pero lo verifiqué. O sea, hice la resolvente o en su defecto hice el gráfico y vi que no tiene ninguna raíz. Entonces, si no tiene raíces, no tiene factorización, ¿sí? No tiene factorización hasta ahora. En Mate 3 vamos a ver cómo factorizarlo, pero no tiene factorización real. Estamos hasta ahí. Si tienen un polinomio de grado 2, chequen si se puede seguir factorizando o no. Porque si se confían y lo dejan ahí, por ahí sí se podía seguir factorizando y hubiera estado mal, ¿sí? Una consulta. Sí. Cuando hace la división del polinomio, sí. En este caso dio resto cero. Si daría un polinomio que no se puede seguir haciendo el proceso, ¿cómo se escribiría? Ok. No sé si... Este proceso te va a dar siempre 0, ¿por qué? Porque viene de este planteo, de que P sub 7 es igual a algo por algo. Entonces, si un número es igual a dos números multiplicados, quiere decir que esos dos números son divisores, no hay nada sumando. O sea, acá me falta el término que va más el resto. Como no hay nada, quiere decir que no hay resto, quiere decir que el resto es 0, por ende son divisores, ¿sí? Son múltiplos comunes. Entonces siempre te va a dar 0 el resto cuando hagas este proceso. No quiere decir que toda división te dé 0 el resto, sino que este proceso que vino de haber hecho Gauss siempre te va a dar 0. ¿Sí? Bárbaro. Si no te da 0, chequea la cuenta porque seguramente metiste la pata en algún lado. Bien. Gracias. No, por favor. Bueno, acá abrimos un paréntesis grandote. Un super paréntesis. ¿Dónde está el paréntesis? No sé, pero eso es un paréntesis. Bueno, horrible, no importa. Abrimos un paréntesis. ¿Para qué? Para ver un poquito esta cuenta. X al cubo más x al cuadrado menos x menos 10
dividido x menos 2. ¿Sí? Fue la cuenta que hicimos recién acá. ¿Sí? La misma cuenta. Bueno, cuando uno está dividiendo por x más o menos un número, ¿sí? Solamente en este caso, si uno está dividiendo por x más o menos un número, solamente en este caso, podemos aplicar algo que se llama la regla de Ruffini. No me acuerdo si va con doble F o con doble N, así que le ponemos doble F y doble N, creo que sobre. ¿Sí? Vamos con la regla de Ruffini, creo que va con doble F nada más, no importa, que me perdone. ¿Qué nos dice? Nada, nos dice cómo hacer la cuenta más rápido, solo eso. ¿Sí? No, es una simplificación de la división para no hacer tantos pasos y no equivocarnos tan fácilmente. Ruffini, este muchachito, nos dice que hagamos lo siguiente. Nos dice que pongamos solamente los coeficientes del polinomio, que en este caso son un 1, este 1, un 1 del 2, un menos 1 de la x y un menos 10. O sea que trabajemos solamente con los coeficientes del polinomio y que acá pongamos a la raíz por la que estamos dividiendo. Si estamos dividiendo por x menos 2, por ese polinomio, entonces pongamos a la raíz de ese polinomio. En ese caso la raíz es el 2. ¿Sí? O como para él les habrán dicho en la secundaria, poner este número con el signo cambiado. ¿Sí? Si acá tenemos menos 2, ponemos más 2. ¿Sí? Como les guste recordarlo. Yo prefiero decir de dónde viene, ¿no? Viene de la raíz del denominador, o sea, justamente la raíz de este polinomio, que en este caso es el 2. Bueno, ¿y cómo es el proceso? ¿Tiene que ser un término independiente? Por más que sea un binomio. A ver, Ruffini se aplica cuando tenés x más o menos un número. Como es algo, número. Claro, un número cualquiera. Ya me quedó claro. Bien. Ese vendría a ser un coeficiente independiente, efectivamente. Sí, y siempre tiene que ser un binomio, siempre. Sí, porque justamente es x más o menos un número, entonces hay dos términos. No puede haber otro término porque si no ya no cumple con esto que está acá en el círculo. Entonces sí, siempre va a tener esta estructura, va a ser muy sencillo. Por eso aplica para muy pocos casos. Pero bueno, si estás justo en ese caso, puedes aplicarlo, que es más sencillo. ¿Y cómo es el proceso? Bueno, primer numerito queda intacto. El 1 queda como está. Después hacemos 2 por 1. Queda 2. Le sumo el 1, que en este caso me da 3. ¿Sí? Luego hacemos 2 por 3. Queda 6. Y le resto el 1. Queda 5. ¿Sí? Luego hacemos 2 por 5. Queda 10. Y le resto 10, que me da 0. ¿Sí? Bueno, nada. Partimos de números, usamos números, conseguimos más números y tenemos más números, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, todo esto quiere decir que terminamos. A ver, vamos a ver cómo se analiza esto. Este último número que aparece acá es el resto de la división. Y efectivamente vamos bien, ¿no? Porque era el resto. Y todo esto otro no son los coeficientes de mi polinomio del resultado. A ver, pensémoslo. El 5 va acompañado con x a la 0. Más el 3 va acompañado con x a la 1. Más el 1 que va acompañado con x al cuadrado. Lo voy a purificar un poco, ¿no? El 1 con el x al cuadrado lo puedo escribir como x al cuadrado. El 3 con el x a la 1 lo puedo escribir como 3x. Y x a la 0 es 1, así que puedo escribir simplemente 5. Entonces, esto que tenemos acá, si uno lo mira con mucho cariño, es exactamente lo que conseguimos acá. Es lo mismo. Entonces, es un proceso más sencillo para hacer las divisiones. Solo eso. ¿Sí? Para alguien ahí que lo había preguntado, sí, efectivamente sí, yo es un proceso más sencillo, nada más. Es una forma de dividir cuando estamos dividiendo por x más o menos un número. ¿Sí? No sé quién sos, Biluk, pero sí, siempre estoy grabando, tranquilos. Bueno, entonces esa es la forma de dividir por medio de Ruffini. Perfecto. Bueno, entonces si conocemos las raíces de un polinomio, podemos encontrar uno de los factores, y si encontramos uno de los factores, podemos dividir y encontrar a otro factor más de la factorización de dicho polinomio. Genial. Bien, a ver, vamos con otro. Esperen que me ubique un poco en la pantalla. Ahí
¿Dónde estamos? Bueno, sigo para abajo. Vamos con otro, vamos con P sub 8. A ver, P sub 8 podría ser así. Ay, ¿por qué lo hago tan difícil? Me gustaría saber, pero... vamos así. Vamos con esto. A ver qué podemos hacer con esto. No, así es muy fácil. Vamos así. Vamos con este, a ver. ¿Qué les parece que podemos hacer con este polinomio P sub 8? Sacar factor común de la X. Efectivamente, ¿no? Acá estamos en el primer caso de factorización que vimos, ¿no? Ver si hay algo que se repite. Bueno, efectivamente la X se repite, ¿no? Acá tenemos 4X. Bueno, cosa automática. Bueno, tenemos X a la cuarta, X a la tercera y X a la 1. Claramente la X está repetida. Así que buenísimo. X factor común. Todo lo otro me queda X al cubo más X al cuadrado menos 1. ¿Sí? Listo. Ahí tenemos un primer paso de la factorización. ¿Sí? Solamente el primer paso de la factorización. Y ahora, ¿cómo lo vemos ahí? ¿Qué podemos hacer para factorizar esto que tenemos acá? ¿Cómo lo ven? Factor común ya no podemos hacer, ya lo hicimos. Diferencia de cuadrados no es, porque no hay cuadrados y no hay diferencia, así que tampoco. Trinomio cuadrado perfecto pinta que, bueno, díganmelo ustedes si quieren, pero no. Acá hay un cubo, no hay un cuadrado, así que vamos mal también. Tenemos que ver las raíces, profe. Las Igual raíces. se ve que es 1, a simple vista. A ver, ¿por qué 1? Y porque después se cancela con el menos 1. No, mirá, si pones un 1, me queda 1 al cubo, queda 1, más 1 al cuadrado queda 1, eso da 2, menos 1 da 1. No, el 1 no es raíz. Entonces, el 1 no. Pero bueno, a ver, ¿cómo hacemos para conseguir las raíces de esta cuestión? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece que podemos hacer para conseguir las raíces de este nuevo polinomio que es x cubo más x al cuadrado menos 1? ¿Alguna idea de qué podríamos hacer? No podemos usar el método ese del tipo A, no me acuerdo el nombre. Perfecto. Trinomio cuadrado perfecto no, porque no es un cuadrado, hay un cubo. ¿Sí? Así que no. Lo otro que estaban diciendo... La resolvente tampoco, porque tiene que ser una función cuadrática. Y eso no es cuadrática. El método de Gauss, si algo así era. De Gauss. Ese. Gauss, exacto. Perfecto. Gauss. ¿Qué nos decía Gauss? ¿Cómo podíamos usar a Gauss? ¿Qué había que hacer? El independiente, o sea, sería menos 1 sobre 1. Exacto, bien. En este caso. Perfecto. Los divisores. Los divisores, exactamente. Si tiene una raíz racional, la raíz racional va a ser los divisores del 1, sin el menos, ¿no? No hace falta el menos. ¿Cuáles son los divisores del 1? Son 1 y menos 1. Sobre los divisores del coeficiente principal, que es 1. ¿Sí? 1, 1. Entonces hay dos posibles casos. O es el 1 o es el menos 1. ¿Sí? Nico, Sí. a ver si es una locura. Sí, decime. Vos agrupás, como lo pusiste ahí, ¿no? Sí. También puedes decir en un segundo paso, como reorganizarlo y decir x por paréntesis, x al cubo más, abro paréntesis y dejas x cuadrado menos 1, que eso es lo mismo que x más 1 por x menos 1. Ok, sí, eso ¿Podría? Está mal el paso que dijiste, abrís paréntesis. ¿Por qué? Como que Porque lo creás vos. No, claro, no lo tenés. Yo como para que
se vea que eso puede ser lo mismo que... Ok. Sí, espera. Mira, si te lo digo en el aire por ahí no lo ves. Pero haciendo eso la enchastrás feo, porque mira. Sí, habría que conseguir una raíz recién para poder despejarlo, ¿no, profe? Y después podría quedar un... Exacto, eso es lo que hay que hacer. Espera, voy a dejarlo más prolijo. Lo que vos decís es lo siguiente. Vos me decís, bueno, yo no sé factorizarlo, pero yo sé que esto, que es x al cuadrado menos 1, esto yo sé la factorización porque es una diferencia de cuadrados, como bien dijiste vos. Entonces yo este término que está acá lo puedo escribir como x más 1 por x menos 1, ¿sí? Por diferencia de cuadrados. Eso es cierto. Más 1 menos 1. Eso está bien. El problema es que vas a seguir teniendo a la x al cubo acá sumando. Y vos para la factorización querés que queden todos productos. Y tenés este acá sumando, que te arruina la vida. No vas a saber qué hacer con este que está acá sumando, ¿sí? Nunca es bueno factorizar pedacitos del polinomio, ¿no? Eso nunca es bueno. Porque estás estropeando su estructura y las cosas que te aparecen sumando y restando no las vas a poder manipular. Lo dejo escrito porque está bueno para que alguien más lo plantea. Pero no, nunca es una solución quedarse con un pedacito del polinomio. No para factorizar, para otra cosa por ahí sí, pero no, para factorizar nunca ayuda a eso. Entonces lo que hay que hacer es justamente ver si encontramos alguna otra raíz. ¿Sí? Entonces las raíces según Gauss nos dice, che, si existen raíces van a ser el 1 y el menos 1. O el menos 1, no, y el menos 1. Y bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué pasa. Si hago 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 1, ¿esto qué nos daría? Habíamos hecho la cuenta recién, ¿no? Esto da 2 menos 1, que esto da 1. El 1 no es el 0, así que carita triste no es raíz. Así que el 1 no es raíz. Probemos con el menos 1. ¿El menos 1 qué les parece? ¿Va a ser raíz? No, tampoco. Bueno, muy bien. Si ya hicieron la cuenta van a ver que efectivamente no es raíz tampoco. Miremoslo. Menos 1 al cubo da menos 1. Más 1 da 0, pero menos 1 da menos 1. ¿Sí? El menos 1 no es raíz tampoco. Entonces, vemos que este polinomio no tiene raíces racionales. Por ende, nuestra factorización la vamos a dejar acá. ¿Sí? Se queda ahí. Quedó acá. Pero tienen que chequear que tenga o no tenga raíces, ¿sí? Quedó acá. Si uno se aventura a hacerlo con GeoGebra, va a ver que tiene raíces, pero son raíces que todavía no sabemos manipular, ¿sí? Así que nada, simplemente hagan el planteo. Si encuentran una raíz, buenísimo, siguen el proceso como hicimos antes. Y si no encuentran, lo dejan ahí, ¿sí? Porque no sabemos manipular las raíces que tiene este polinomio. Genial. Vamos con algo más. Vamos con este polinomio. Es sub 9, creo que vamos. A ver, a mí se me acaba la creatividad enseguida, pero vamos con este. Vamos con este polinomio, eso es un 12, aunque no parezca, es un 12. A ver, miremoslo con calma, y acá hay un más. ¿Cómo lo ven? ¿Podemos hacer algo? ¿Factor común? ¿Diferencia de cuadrados? ¿Encontrar una raíz? ¿Qué les parece que podemos hacer? Ahí se pueden encontrar las raíces. Bien, sí, bueno, cuando uno tiene una cuadrática, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Las cuadráticas las venimos analizando desde Salita Turquesa, donde claramente menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 bla, bla. Eso siempre es una solución, ¿no? Y analizar si tenemos raíces 1 y raíz 2, ¿no? Cuando es una cuadrática siempre vale hacer eso, es válido. Pero bueno, yo no quiero hacer esa cuenta. Vemos si hay alguna otra forma más automática. No. ¿Factor común? No, yo no veo ningún factor común. ¿Diferencia de cuadrado? Diferencia de cuadrado menos, porque para que haya Polinomio diferencia de cuadrado, cuadrados tiene que haber un cuadrado menos otro cuadrado, ¿sí? Y no tiene que haber más nada. Acá no. Profe, ¿no es un trinomio? Es un trinomio. Cuadrado perfecto. A ver, la pregunta, ¿es un trinomio? Sí, es un trinomio, ¿no? Porque tiene 3 partes. Así que es un Cuadrado trinomio, perfecto. efectivamente. Lo que hay que ver si es cuadrado y si es perfecto. Así que veámoslo. ¿Hay 2 cosas al cuadrado? Bueno, sí. Claramente acá hay una, ¿no? Que es
3 al cuadrado. Después acá hay otra que es el 2x, todo esto al cuadrado. Así que hay dos cosas al cuadrado. Ahora vamos a ver si aparecen entre medio lo que tenía que aparecer. ¿Qué era? Era un 2 por 2x por 3. ¿Sí? Entonces, ¿aparece o no aparece esto? Que está acá. ¿Qué nos queda esto, no? Nos queda 4 por 3, queda 12. Esto da 12x. ¿Aparece o no aparece el 12x? Sí. Sí, profe. Bueno, la respuesta más inmediata es decir que sí, que aparece. Pero permítanme poner ahí una carita llorando. ¿Sí? Porque no. Tiene que ser negativo. No, acá hay un menos. Acá hay un menos y yo acá veo un más, ¿no? Así que la respuesta es no. Ojo con eso. La respuesta es no. Pero vamos por partes, diría Jack. Vamos acá, a ver. Vamos con P sub 9 otra vez. Lo vuelvo a escribir para no hacer chanchadas. Pero si lo analizamos con un poquito más de calma, vamos a ver que podemos hacer otra cosita mejor. A ver, pensemos lo mismo. ¿El 9 es algo al cuadrado? O sea, ¿hay algo que al cuadrado de 9? Sí. ¿Qué cosa, no? 3. 3, bueno, sí, obvio, fue lo que planteamos recién. Pero bueno, pensándolo un segundo más, uno ve que también el menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado también da 9, ¿sí? No hay nada que decir. Menos 3 al cuadrado también da 9, ¿sí? Menos por menos da más y 3 por 3 da 9. Así que también nos sirve el menos 3, no solamente el 3. Seguimos avanzando. Bueno, esto lo dejo como estaba, que era el 2x al cuadrado. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. A ver, 2 por 2x por menos 3. ¿Esto cuánto da? Esto da menos 12x. Entonces, este es el planteo que hay que hacer para este tipo de trinomio cuadrado perfecto. Cuando uno tiene un menos, seguramente tenga que usar la raíz negativa, ¿sí? ¿Para qué? Para que se cumpla. Ahora sí se cumple. Ahora sí ponemos un sí gigante. Dicho esto, ¿cómo queda la factorización? Bueno, la factorización del trinomio cuadrado perfecto era lo primero que teníamos al cuadrado, que en este caso es un 2x, más lo segundo que teníamos al cuadrado, que en este caso era un menos 3. Y todo esto al cuadrado. Entonces lo escribo un poquito mejor y como me queda 2x menos 3 al cuadrado. Entonces esta es la factorización de nuestro polinomio P sub 9. O sea, es el mismo proceso, solamente que teniendo presente que la raíz de verdad era la negativa, no la positiva. ¿Sí? Pero el proceso es el mismo para un trinomio cuadrado perfecto. Todo esto para evitar hacer la resolvente, ¿no? Si uno no quiere aprenderse estas técnicas, bueno, hace la resolvente y punto. Y listo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Es lo mismo, solo que con un... No fue una consulta. Sí. ¿La fórmula no tiene que ser negativa? ¿En los dos casos? ¿Qué fórmula, perdón? Esa, ¿viste que dice más en la primera al cuadrado que pusiste? Mira, menos ahí, o no, nada que ver. Más en la primera, espera que estoy perdido. ¿Dónde? ¿En qué parte? 2x más menos 3. Más menos 3. Sí, después queda negativo, pero la fórmula es siempre con el más. Fíjate donde yo puse la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? Fue la segunda o la tercera que explicamos. Es siempre con el más, vas a ver. Trinomio cuadrado perfecto, acá está. Profe, entonces en caso de hacer la resolvente daría solamente una raíz. Va a dar exactamente una sola raíz, ¿ves? Es siempre con el más, ¿ves? Es x más la raíz al cuadrado. ¿Sí? Joya, gracias, profe. Nada. Efectivamente, como bien dijo alguien por ahí, si hubiéramos hecho la resolvente hubiera sido, nos hubiera dado una sola raíz. ¿Por qué? Porque acá vemos que la factorización tiene una sola raíz y es de multiplicidad doble. Entonces, dicho esto, ¿cuáles hubieran sido las raíces o la raíz? ¿Cuál hubiera sido la raíz? Menos 3. No, ojo con eso, otra vez se confunden con eso. No es menos 3, tampoco es 3. 3 medios. Es efectivamente 3 medios, porque ¿de dónde sale? Viene de acá y es el 2x menos 3 igualado a 0, que efectivamente son 3 medios. ¿Sí? La raíz es 3 medios, o sea, si ustedes hubieran hecho el menos b más menos raíz cuadrada de menos 4 sobre 2 por a, hubieran obtenido 3 medios por el lado positivo y 3 medios por el lado negativo, sean lo mismo. Obtenían la misma raíz, por eso es que hay multiplicidad doble. Es lo mismo el proceso, ¿sí? Si se sienten más seguros... Perdón, ¿Sí? eso como regla. Vos sabés que la raíz te da un número
entero. Pero Sí. cuando ya el término principal lo tenés acompañado por un factor, es como que siempre estás tendiendo a dividirlo por ese factor, ¿no? En la raíz. A ver, cuando el coeficiente principal que es 4, Si hubiera sido x al cuadrado, tal vez la raíz hubiera sido nada más que 3. ah, ok, sí, entiendo, no, Pero es, al tener ese 4 te está alterando, que sería un 2 al cuadrado, te altera en vez de 3, que termina quedando 3 medios. no tiene mucho, no tiene que ver con eso, pero es cierto que cuando uno pone un coeficiente principal, seguramente no te dé algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque el a lo pones dentro de la raíz, ¿sí? Menos b sobre menos 4 Pero siempre por a uno. por c, ¿sí? Encima sobre 2 por a. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer las fracciones. Seguramente cuando tenés un número distinto del 1 es más probable que aparezca una fracción, pero no te lo indica, ¿sí? Bien. Genial. Bueno, entonces si tenemos la factorización, desde ya que ya conocemos el gráfico, y bueno, también lo podíamos hacer por medio de la resolvente. Y vamos con la última cosita. Que podría ser este que está acá. A ver, x al cuadrado. Uy, esto lo tengo que pensar. Vamos con esto. Más 6 menos x. A ver, déjenme pensar esto. Bien, se ve bien. Vamos a poner un 5. Perfecto, a ver, vamos con ese. A ver, ¿cómo? Eso es un 5x, ¿sí? Negativo. ¿Cómo piensan que podemos factorizar eso? ¿Cómo lo ven? Si es que se les ocurre algo. X al cuadrado menos 5x más 6. La vieja que quería resolver. La resolvente es obvio ahí. Bueno, sí, siempre la resolvente es un camino, ¿no? A mí no me gusta porque me aburre hacer la cuenta, pero sí, siempre es un camino. ¿Se les ocurre algún otro camino más inmediato? ¿No sería un x más 2 por x menos 3? ¿No? Me perdí. X más 2, ¿qué cosa? X más... A ver, pará. No, x menos 2 por x más 3. Ok, sí, creo que es esa la factorización, efectivamente. Pero, ¿cómo hiciste? ¿Cuál de las técnicas usaste? En realidad es un truco que me enseñaron hace muchos años. Sí, con los coeficientes principales e independientes, ¿no? Con el 1 y con el 6. Sí. El 5x, no, el 5x y el 6. Perfecto, Que en bien. el 5x tienen que ser los términos sumados. Y en el 6 los multiplicados. Exacto, ahí vamos, a esa técnica vamos, muy bien, sí. Bueno, hay un montón de relaciones entre las raíces y los coeficientes. Una de las relaciones es que el producto de las raíces por el coeficiente principal, o sea, miremos el caso anterior, ¿no? Si uno hace 3 medios por 3 medios por el coeficiente principal, que en este caso era un 4, ¿cuánto da? Esto da 2 por 2 que da 4, y arriba nos queda 3 por 3 que da 9 por 4, el 4 se simplifica con el 4, esto nos da 9, y este 9 coincide con el coeficiente independiente. Es eso lo que mencionó ahí. ¿Cómo correr tu nombre? Karina. Ahí está. Bueno, hay un montón de esos truquitos que no pretendemos que lo sepan, ¿sí? Pero nos ayudan a nosotros, a los profes, a inventar algún ejercicio, pero son muchas las relaciones que hay entre los números. Pero vamos con una interesante que es la que mencionó ahí Karina, que es que analizando solamente este número y este otro número, uno puede encontrar las raíces de un polinomio cuadrático. ¿Cómo es esto? Bueno, si uno logra al 6 escribirlo como el producto de dos números, ¿sí? Un número A por un número B.
y al 5, sin el menos, ¿no? Y al 5, uno lo puede escribir como esos mismos números, pero sumados. Si uno consigue esto, uno sabe cuál es la factorización. La factorización va a ser x más a por x más b. Ese es el gran truco que vamos a tratar de aplicar. No es con más a, es con menos. Son con menos. Vamos a tratar de ver si podemos aplicar ese truco. Pensemos, a ver. Al 6, ¿lo podemos escribir como el producto de dos cosas? ¿Cómo lo ven? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuáles podrían ser el A y el B? 2 por 6. 2 por 3 podría ser una opción. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esta, pero también podría ser 1 por 6. Y ninguna más, creo, ¿no? No hay mucho más que pensar. Son esas las dos opciones. Ahora queremos que a su vez se cumpla que, por ejemplo, 1 más 6 nos dé 5. ¿1 más 6 nos da 5? No. Así que claramente descartamos lo del 1 y lo del 6. Pero si hacemos 2 más 3, esto sí nos da 5. ¿Sí? O sea, 2 más 3 nos da 5 y 2 por 3 nos da 6. ¿Sí? Entonces, si uno encuentra esa relación entre los coeficientes independientes y el coeficiente intermedio, uno sabe cuál es la factorización. Entonces vamos a factorizar p sub 10. Profesor, una consulta. Pero eso Entonces, no se da ahí- siempre, profe, ¿o no? O sea, eso no se da siempre. No, claro. No, se da siempre en todos los polinomios cuadráticos que tengan esta estructura. X al cuadrado menos un número, x más un número. Sí, ahí los signos no influyen, ¿no? En el 5 y en el 6. No, mira, lo que estoy escribiendo en azul tiene que estar siempre. Tiene que haber un x al cuadrado menos. Esto tiene que estar siempre. Una ¿Sí? X tiene que ser, o puede ser cualquier número. No, puede ser cualquier letra, obviamente, sí. No, me refiero a 2X. El coeficiente 3X principal, al cuadrado. tiene que haber Exactamente. solamente un 1. No puede haber otro número. Perfecto. Tiene que haber solo un 1, x al cuadrado menos cualquier número por x más cualquier otro número. En este caso son el 6 y el 5. Perfecto. Entonces, esta es la estructura. Entonces, condición. ¿cuál es la factorización de esto? Bueno, muy sencillo. Agarramos los dos numeritos que cumplieron la condición de la suma y del producto. Y la factorización es x menos el primer número por x menos el segundo número. Y listo, terminamos. ¿Sí? ¿El menos 5 puede ser más 5x también? No, tiene que ser menos. Siempre lo que está en Ok. azul no puede cambiar. ¿Sí? O sea, es una estructura bastante más limitada, pero no podés alterarla. Pero es una estructura bastante sencilla, ¿no? Uno lo ve a simple vista y ya sabe cuáles son las raíces. No tiene nombre el método, y si lo tiene lo desconozco. Luis tampoco lo sabe porque lo explicamos todos los años y nunca encontramos un nombre. Es porque es una de las múltiples relaciones que hay entre los coeficientes. ¿Sí? Si le ponemos nombre a y el término todas. independiente tampoco no influye nada en el signo, ¿no? El 6 decís. Ese Sí, mismo. el 6 influye de una forma, de la siguiente forma, ¿no? Al signo del 6. Si en vez del 6 hubiera un menos 6, Claro. bueno, ahí los productos hubieran sido 2 por menos 3, o menos 2 por 3, o menos 1 por 6, o 1 por menos 6. O sea, influye a la hora de elegir estos numeritos, ¿sí? Ahora sí, ¿Sí? perfecto. En este caso, como era positivo, no aporta mucho, pero influye en ese aspecto. ¿Sí? Vamos a hacer uno más por las dudas. Esa es la técnica que hizo Karina. Eso es ¿o lo que hizo la- Karina, claro, mentalmente. Que uno cuando las conoce, se las acuerda, las saca al toque, ¿no? Pero son fáciles de olvidar también. Por ejemplo, vamos con esta de acá. Por ejemplo, si yo pongo un menos 3 y yo acá pongo un 2x, miremoslo, cómo podría ser. Bueno, primero hay que pensar números que multiplicados me den menos 3. ¿Sí? No hay muchas alternativas, ¿no? Porque el 3 es un número primo. Puede ser 1 por menos 3. O en su defecto puede ser menos 1 por 3. ¿Sí? No hay más alternativas. Hay que ver si alguna de estas, al sumarlos, me da 2. ¿Sí? Quiero que me dé 2. Vamos a ver si alguna da 2. Bueno, a ojo, ¿no? Vemos que esto da menos 2. Esto no sirve. Esto no.
pero esta de acá sí, menos 1 más 3, o sea, yo acá estoy sumando, menos 1 más 3, esto sí da 2. Bien, entonces efectivamente esta es la que nos va a servir, ¿sí? Con el menos 1 y con el 3. Entonces, ¿cuál es la factorización? La factorización es x menos menos 1 por x menos 3. Perfecto. Esa es otra forma de factorizar. Bueno, y así podemos seguir hasta las 4 de la madrugada viendo técnicas de factorización, donde no es la idea, no es la idea que sean expertos en factorización. Simplemente permítanme recalcar algunas cosas. Los 3 principales métodos de factorización, que son los que más vamos a utilizar, son factor común, diferencia de cuadrados y trinomio cuadrado perfecto. Lo que no quiere decir que en algún momento no tengan que encontrar alguna raíz por algún otro proceso. ¿Qué otro proceso conocemos? Bueno, lamentablemente conocemos Gauss. No conocemos ningún otro proceso aritmético en esta matemática. Otro proceso que pueden utilizar es sencillamente, bueno, desde ya que utilizar GeoGebra. Por ahí les sirve usar GeoGebra para encontrar alguna raíz, ¿sí? Listo, acá tenemos dos raíces. 2 y menos 5. Bueno, en este caso, ¿cuál es la factorización de este polinomio? Este polinomio que está acá, más allá del proceso, ¿cuáles son las raíces? Las raíces no, ¿cuál es la factorización? ¿Quién me dice la factorización de este polinomio? X menos 2 por X más 5, efectivamente. 5. Exacto, bueno, eso también es totalmente válido, ¿no? Nosotros les presentamos las operaciones, seguramente en el examen les pidamos que usen alguna, pero no tienen que olvidar también que es muy sencillo, simplemente escribiendo y mirando, es muy sencillo encontrar también las raíces. ¿Sí? Nico, disculpa Sí. que te pregunte, ¿es conveniente de comenzar con la raíz positiva y después con el negativo, o se puede hacer de izquierda a derecha? No, es lo mismo, porque el orden de los factores no altera el producto, eso aplica para los números y aplica para los polinomios también. O sea, vos podés escribir primero que está sumando y después que está restando, o al revés, da igual, no aporta. Ok, Sí, da igual. gracias. Perfecto. Profe. Sí. ¿Y otro método aparte del de Gauss, así como para hacerlo a mano, no hay, no? Para encontrar las raíces. Sí, hay un montón de métodos, pero no los explicamos, no se los vamos a pedir, hay muchísimos, pero no, con este estamos bien. Les explicamos los que salen casi a ojo. ¿Sí? O sea, los parciales nos van a tomar estos. Estos, sí, no, ningún otro más. Sí, solamente estos. Consulta, siempre es con el signo negativo, ¿no? La última. Claro. La última sí, siempre tenés que dejar x al cuadrado menos algo. Claro, menos algo. Sí. Obviamente siempre va a cambiar dependiendo del número que venga, ¿no? Porque acá tengo un menos 1 y va a quedar x más 1. Sí, eso sí cambia, pero lo que no puede cambiar es la estructura decir, esta, la del x cuadrado menos algo. Eso sí, no lo podés cambiar. Eso no. Perfecto. Bueno, con eso creo que estamos con factorización. Por ahí me olvido de algo, pero bueno, de última después lo retomamos. Así que, bueno, nada, tienen para practicar alguno de estos. Les dejo alguno para que practiquen si quieren. Vi que Luis les dejó ahí una banda, les dejó como 100, pero bueno, les escribo acá algunos nada más. Ahí en los PDF que dejó Luis tienen un montón para practicar factorización. Vamos con algunos. Una pregunta, Nicolás. Sí. ¿En el parcial se usa GeoGebra o podemos usar una calculadora común? O... No, lo que quieran. Después cuando llegue el parcial les mostramos, les decimos, pero pueden usar lo que quieran. Mientras que me expliquen lo que están haciendo y que no me saquen un resultado y que no sepa ni quisieron, pero sí pueden. No, porque no la encuentro todavía, no la puedo manejar GeoGebra, por eso. No, si no querés no lo usás, tampoco es obligatorio. Si no es obligatorio usar GeoGebra ni usar calculadora, pero les puede simplificar en algún momento la vida o simplemente para corroborar un resultado. Así que estaría Claro, bueno. más como para checar los resultados, ¿no? Principalmente también para eso, sí. O si en algún momento quedan atascados con algo y quieren hacerlo con GeoGebra, bueno, es mejor que avancen así a que no avancen. Entonces, nada, lo pueden usar. Sí, ¿alguien me habló? Sí, yo, Nico. Sí.
te hago una consulta. ¿Algún día podrían dar un mini ensayo de cómo usarlo a GeoGebra? Porque algunos estamos perdidos por eso. Sí, dale. Espera, yo di un curso ultra básico de GeoGebra, que si encuentro el link se los mando ya y si no se los mando después. Déjame ver. Si no, se los dejo en el campus, a ver. Lo malo que es una grabación de un curso, ¿no? Van a ser otras personas las que están participando, pero a ver. ¿Es el que dio por Discord? Sí, ese. Que era súper básico, ¿no? Era el ABC de GeoGebra, pero bueno, puede ser. Si no, después hacemos una clase súper básica. A ver si lo encuentro, déjenme 10 segundos, a ver si lo encuentro. Bueno, no lo encuentro, después lo busco y se los mando, si no les hago perder el tiempo, pero sí, hay uno por ahí dando vuelta. Sí, hay un Discord también, está ahí en la página principal de Mateo. No lo uso mucho igual, así que si me hablan por ahí tardo un poquito en responderles. Bueno, por hoy estamos, no tengo mucho más que decirles, no sé si quieren hacer algún comentario o algo. Pero por hoy estaríamos. No, profe, yo por mi parte, gracias. No, por favor. Excelente clase, como siempre. Pero bueno, acá lo encontré, les dejo el link al cursito que lo encontré. Eran 3 clases o 4 clases de GeoGebra. Bueno, no sé si solamente a mí me pasa pero cuando usted explica entiendo más que cuando explica el otro profesor. No sé por qué me pasa. A todos les pasa, casi a todos. Bueno, esas cosas que pasan. No le digo porque si no se va a enojar. Cosas que pasan. Como que entra en un